Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. El tráfico hoy, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias. Es un gusto estar con todos ustedes, gracias por estar sintonizándonos a través de la 102.1 FM Plus. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sintonizarnos. ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal complicado está en las principales arterias? Ya sabemos que siempre hay complicaciones. Hoy a mediodía tuve entendido que, sí, en el transcurso del mediodía, pues hubo bloqueos y manifestaciones por el Trébol, y convirtiendo la ciudad bastante complicado. Ayer, desafortunadamente, un accidente en el periférico que también complicó la circulación, y un accidente pues que desafortunadamente pues involucra la vida de una joven. Así que vaya con calma, vaya con precaución, respire profundo y recupere el poder de decidir, recupere el poder de decidir sobre su vida y sobre su propiedad. Así que prepárese, porque la verdadera lucha empieza el 12 de agosto, la lucha por el cambio en el sistema. Así que bienvenidos a Contravía PM, gracias a quienes ya nos escuchan a través de la 102.1 FM, también a quienes nos escuchan a través de y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión y gracias por pues mandarnos sus mensajes. También a quienes nos quieran enviar mensajes al 4585-4280, 4585-4280, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Aquí me estoy peleando un poco, pero bueno, ya. Y quiero agradecerles a todos por estar con nosotros, y si me haces un favor de quitarme esto, que solo me estorba, muchas gracias. Aquí estamos platicando con nuestro operador, Mario Herrera, en los controles. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy vamos a hablar, primero, se dio a conocer la Fundación Desarrollo y Libertad y Desarrollo, dio a conocer su encuesta. La cuarta encuesta de todas las que ha publicado, pero esa sería la segunda de la segunda vuelta, y con eso pues da a conocer cómo estarían las votaciones, si las votaciones fueran en el momento en que se hizo esta encuesta. Y de eso vamos a tener un enlace, vamos a estar platicando con nuestro invitado, vamos a hacer un enlace en el siguiente segmento, y también vamos a hablar para la siguiente, también en el siguiente segmento, vamos a hablar con respecto a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, en el cual la SAT tiene acceso a las cuentas bancarias. ¿A qué se refiere eso? Pues de eso vamos a platicar también con Mario Archila. Vamos a estar haciendo un enlace telefónico para hablar con ellos y poder hablar en qué consiste, cuál es el acceso, a qué tiene acceso, se les requiere orden de juez, qué tipo de juez, de todo eso vamos a platicar. Pero ahora quiero arrancar hablándoles acerca de la solicitud que hizo el Ministerio Público para retirarle el antejuicio a 10 diputados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra 10 diputados de la actual legislatura. Estos diputados estarían relacionados con un caso de corrupción que se presentó a mediados del mes pasado, a mediados de julio, en el cual se hablaba que pues hubo, yo diría, entre extorsiones y sobornos, habría que dividirlo, o habría que identificarlos o separarlos, porque tiene que ver con empresas contratistas.
Recuerdan que en algún momento, en el caso en el cual está involucrado el exministro de Comunicaciones, Sinibaldi, se hablaba de una extorsión, porque para mí era una extorsión el hecho de cobrarles a las empresas para que les pagaran. Y por otro lado están los sobornos, donde yo te pago para que me asignes obra. Pues entre el 2012 y el 2014 se estima que se cobraron 53.9 millones, casi 54 millones, a través de empresas contratistas que estaban pues coludidas con estos diputados. ¿Quiénes son señalados? El diputado Boris España, Estuardo Galdames, Araceli Chavarría Cabrera, Luis Alberto Contreras, Marco Antonio Lemus, Humberto Leonel Sosa, Carlos Santiago Nájera, José Inés Castillo Martínez, Rodolfo Moisés Castañón y Ronald Estuardo Arango. Los delitos pues van desde asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias, así como cohecho activo o peculado por sustracción. Estos son todos los delitos y algunos pues tienen varios, otros solo tienen uno, y pues está solicitando el retiro del antejuicio para que sean investigados. Según las investigaciones del Ministerio Público, lo que sucedió aquí es que se hicieron remodelaron, hicieron mantenimiento a hospitales, y de estos hospitales pues se sobrevaloró estas remodelaciones. Pero no solo eso, sino además se solicitaba plazas fantasmas que presumiblemente se les otorgó el ministro de Salud en su momento, el exministro Jorge Villavicencio, y plazas del Ministerio de Salud para los recomendados o para la gente de estos diputados. Yo no sé si usted recuerda que anteriormente hubo una denuncia de un ministro de Salud donde había una diputada que hablaba acerca de una interpelación a un ministro y que le habían llevado a niños desnutridos y que se burlaban de cómo se habían burlado del ministro en ese momento, y que pues lo que querían era que les diera algunas plazas. Pues algo así parece que fuera esto. Así que habrá que esperar cuál es la resolución en cuanto a si la Corte Suprema de Justicia pues le da trámite a estos antejuicios, y después se hace esta comisión pesquisidora y luego lo conoce el pleno o los magistrados en pleno. Así que son 10 diputados quienes están señalados y se está pidiendo que se les retire el proceso de antejuicio. Ahora, ¿qué sucedió hoy? Hoy también se dio la captura, o se realizó la captura, del exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, el señor Gustavo Adolfo Castillo González, el famoso señor o Mr. Patrón 21, quien fue el responsable de todo el sistema informático durante la primera vuelta en las elecciones. Además de el exdirector, también el ex subdirector de esta unidad, Beni Obdulio Román, fue capturado. Los dos fueron sustituidos o fueron destituidos por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral el 11 de julio, debido a todas estas anomalías que se registraron en el sistema de cómputo que contabilizaba los votos de la primera vuelta de las elecciones celebradas en junio pasado. Y aquí hay muchas preguntas que hacer, porque pues si bien es cierto son los responsables directos de esta situación, la pregunta es cuál va a ser también la responsabilidad de los magistrados ante la ineficiencia y la ineficacia de estas personas, porque bueno, yo creo que decir ineptitud es piropo, pero la pregunta es qué están haciendo para que esto no vuelva a suceder. El MP informó que ambos fueron puestos a disposición del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal. La Fiscalía de Delitos Electorales fue quien inició estas investigaciones a raíz de los señalamientos de las inconsistencias del sistema informático y del Tribunal Supremo Electoral. Así que se les estaría acusando del delito de destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes. Estas son algunas de de los delitos, o son los delitos de los que se les está acusando. Ahora,
después de que pase todo este relajo, y digo relajo porque realmente para mí fueron elecciones para el olvido, aunque para el olvido en cuanto a que esperamos que no se vuelva a repetir situaciones como estas, para el recuerdo en cuanto a que si no queremos volver a pasar por esto, tenemos que poner mucha atención a las reformas y a todo aquello cambios que se harán y que seguramente se estarán discutiendo en la siguiente legislatura para para la ley electoral y de partidos políticos. Pues después de que pase todo esto y que esperamos que ahora sí el Tribunal Supremo Electoral dé la información rápida, transparente, contundente en cuanto a los resultados que se vayan dando y que estos resultados que fluyan lo más rápido posible y que no haya una duda al respecto, pues después de esto regresan al proceso de cancelar partidos. Y esto fue lo que se dio a conocer el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el señor Leopoldo Guerra, pues en una conferencia informó que se va a retomar el proceso de cancelación de partidos. Hay varios partidos que serían cancelados o se seguiría este proceso de cancelación por diversas razones. Por ejemplo, el partido FCN Nación, que es el partido oficial, se iniciaría el proceso de cancelación debido a que hay una acusación contra el secretario general de ese momento, de este partido, que en su momento fue Jimmy Morales, por no haber declarado en el Tribunal Supremo Electoral 15 millones de quetzales, de los cuales, pues estos 8 millones habrían sido entregados para pagar a fiscales de mesas, en cuanto a que no es que le hayan entregado el dinero, sino que se recibió, por así decirlo, un donativo en especie que fue pagarle a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral. Entonces el partido FCN Nación estaría dentro de este proceso de cancelación por este financiamiento no registrado, que es diferente a ilícito, al menos aquí habla de financiamiento no registrado. Por otro lado, el partido Creo, PAN y Viva, esta se cancelaría por haber transgredido las normas de financiamiento electoral. Aquí pues habría que aclarar si son por financiamiento ilícito o financiamiento no registrado. ¿Qué quiere decir esto? Las fuentes son lícitas, es dinero bien habido, pero no se registró. Entonces habrá que ver cuáles son las normas de transgresión que se pudieron haber infringido el partido Creo, PAN y Viva. Mientras tanto, hay otros partidos que después de esta primera vuelta no alcanzaron el requisito que se pedía para mantenerse como un partido, y es el 5% del total de las votaciones, de los votos válidos, o tener un diputado en el Congreso. ¿A qué me refiero? Aunque no obtengan el 5% de los votos, si logran colocar un diputado en el Congreso, pues con esto salvan la ficha, como se le dice, o salvan el partido, y por lo menos 4 años más reciben pues financiamiento y la famosa deuda política, que es darles de nuestro dinero, de los tributarios, a los partidos por la cantidad de votos recibidos. Y es bien interesante otro dato que tiene esta ley electoral de partidos políticos, porque es aquí donde se determina lo del tema de la deuda política, y es que la deuda política está valorada o se calcula en dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que los votos, que lo que ellos reciben por votos es en dólares, obviamente se hace al tipo de cambio del momento, pero interesante que no lo hagan en quetzales. Y pues estos partidos que no alcanzaron ni el 5% de votos o incluir a un diputado en el Congreso son Unidos, el PPT, que es el Partido Productividad y Trabajo, el Partido Liberal de Guatemala, el Partido Avanza, Libre, también Convergencia, Mi País y Fuerza. Según los resultados oficiales, pues ninguno de estos partidos logró el 5% de los votos. Bueno, unos no participaron, y al no participar, pues quedan fuera, y no lograron por lo menos un diputado o ese 5%. Así que al finalizar las elecciones,
iniciaría nuevamente, al finalizar esta segunda vuelta, se iniciaría el proceso de cancelación de estos partidos. Y por último, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ejecutivo entregar documentos migratorios, entregar todos los documentos migratorios, los que se han firmado al Congreso. Los magistrados ordenaron que, previo a resolver la revocatoria que solicitó el Ejecutivo, lo solicitaron que envíe una copia certificada en la versión original y en español del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y de América y el gobierno de Guatemala con respecto a la cooperación y al examen de solicitudes de protección o como se llame. Así que le están pidiendo que les manden la información y que también se la entreguen al Congreso antes de resolver la revocatoria. Así las cosas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Fundación Libertad y Desarrollo presenta su cuarta encuesta nacional de opinión pública. ¿Quiénes encabezan? ¿Cuántas personas irían o cuál es el porcentaje, no cuántas personas, cuál es el porcentaje acorde a esta encuesta de personas que irían a votar? Y si votarían, si el momento en que les preguntaron si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarían? De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Compartir, qué rico es compartir en Campero. Disfruta todos los días, ahora todos los días, disfruta el combo familiar que incluye 6 piezas, 3 papas, 3 panes y bebida familiar por solo 99 quetzales. Este combo familiar sería solo para Mario y él. Ese sería su combo, el combo de Mario. Combo familiar, 6 piezas, 3 papas, 3 panes y bebida familiar por solo 99 quetzales. Pide el tuyo al 1777 o por WhatsApp. Qué rico es compartir el sabor campero. Conocer la cuarta encuesta de todo este proceso electoral de pues en este caso, la segunda vuelta. Y aquí lo que se está hablando es el tema de pues las votaciones en la segunda vuelta, y esta encuesta se llevó a cabo, la hizo Sid Gallup, los mismos que han hecho estas encuestas, y se llevó a cabo del 29 de julio al 5 de agosto. Hubo un total de 1,216 entrevistas y también un nivel de confianza del 95% con un margen de error de el más menos 2.8%. Y para eso hemos contactado a nuestro invitado Paul Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Mucho gusto, María Dolores, gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado y cuéntanos qué fue lo que encontraron en esta encuesta que se realizó a finales del mes pasado. Bueno, en términos generales, María Dolores, encontramos que la intención de voto no ha variado mucho respecto al ejercicio que nosotros hicimos hace aproximadamente 3 semanas. Uh-huh. La intención de voto en esta oportunidad nos da que es de 39% para Alejandro Yamatei y de un 32.4% para el caso de Sandra Torres. Es un diferencial de 7 puntos aproximadamente, 7 puntos porcentuales, y eso sobrepasa el margen de error, que en este caso es 2.8%. En ese sentido, lo que nos da esta encuesta, y que tú muy bien decías que se había realizado entre el 26 de julio y el 5 de agosto, es de que la intención de voto todavía sigue favoreciendo a Alejandro Yamatei. ¿Qué ha cambiado respecto a lo que nosotros pudimos medir hace 3 semanas? Es el número de personas que dicen que están dispuestas a ir a votar o que efectivamente dicen que van a votar. Hace 3 semanas era un 50% de la población que indicaba que iba a ir a votar. Efectivamente, en esta oportunidad eso sube a 60%. Eso es un fenómeno interesante. Creemos que se debe a que pues ya se está acercando el evento electoral, y eso hace que la gente pues se pueda motivar un poco más. Eso es siempre algo positivo, el hecho de que las personas participen, porque para eso es precisamente el proceso de elecciones, para que las personas puedan
emitir su voto y su preferencia en las urnas. Luego vemos que ha bajado un poco la intensidad con la cual las personas, podríamos decir, le favorecen en cuanto a la opinión a Alejandro Yamatei. Digamos, baja un poco en el porcentaje de las personas que le consideran como un candidato excelente, pero sigue teniendo una buena imagen. La mala imagen que tiene Sandra Torres se coloca más o menos en el 38%, la mala imagen que pueda tener Alejandro Yamatei es aproximadamente un 12 o 13%. En ese sentido, digamos, la tendencia pues continúa como hace 3 semanas. Y en ese sentido estamos hablando que por un lado, lo que estamos viendo es que el antivoto se mantiene en cuanto al antivoto que tiene Sandra Torres versus el antivoto que tiene Yamatei, por lo que estamos viendo en la opinión que tienen los candidatos presidenciales. Por otro lado, sí, adelante. No, continúo. Por otro lado, lo que veo también es que hay un voto duro, y este voto duro es muy interesante porque las personas que van a votar por Sandra Torres es un poco mayor que por el de Yamatei. Podríamos decir que el voto de Yamatei es un poco más volátil. Totalmente. Digamos, nuevamente volvemos a hacer el ejercicio que hicimos hace 3 semanas de preguntarle a las personas, bueno, una vez han dicho que sí van a ir a votar, que efectivamente irán a votar el 11 de agosto, se le pregunta por quién va a ir a votar. Y pues ese es el resultado que les acabo de compartir. Pero luego hacemos una pregunta en donde les cuestionamos si es 100% seguro que va a ir a votar y que votará por el candidato que efectivamente lo dijo. Y ahí lo que encontramos es que el 71% del voto de Sandra Torres es un voto duro, que dice que va a ir a votar y que votará por Sandra Torres. Y en el caso de Alejandro Yamatei, pues es menor, aproximadamente un 67%, que indica que irá a votar y que lo hará por Alejandro Yamatei. Entonces, en ese sentido, pues hay un voto más duro para el caso de Sandra Torres. Eso es algo que también nos indicaba en la encuesta anterior y que básicamente se mantiene. Es interesante que en estas 3 semanas que hubo de distancia entre una encuesta y otra, a pesar de que se pudiese observar que el candidato Alejandro Yamatei pues no ha estado tan activo como sí lo ha estado o pareciera estar Sandra Torres, aún así se mantiene todavía la tendencia que se medía hace 3 semanas, y eso lo que nos indica es, como muy bien tú lo indicabas, María Dolores, es que el antivoto de Sandra Torres es tan fuerte que aún la aparente inactividad de Alejandro Yamatei pues tampoco hace que baje significativamente en la intención de voto. Entonces, con los datos que ustedes tienen, porque al preguntarle a la gente que iba a votar, ahí no hubo cambios, o sea, por lo que entendí, la gente va conforme se acerca la elección, están de la primera, sería la tercera y la cuarta encuesta, hubo más gente que dijo que sí iría a votar. Sí, digamos, del ejercicio que hicimos hace 3 semanas ahora, pues hay un incremento de 10 puntos porcentuales de personas que indican que efectivamente van a ir a votar, y como lo indicaba, creemos que está asociado con el hecho de que la gente pues recuerda que efectivamente hay un evento electoral y que puede entusiasmarse un poco más. Además, los candidatos también han intensificado su nivel de campaña, han puesto más carteles en las calles, han dado más declaraciones en redes o a través de los medios de comunicación, y eso como que puede activar, digamos, esa conciencia de que estamos a pocos días de las elecciones. Ahora, no deja de ser cierto que con la intensidad de voto duro que tiene Sandra Torres, lo cierto es que la conclusión sigue siendo también que el voto urbano es crucial para la victoria de Alejandro Yamatei. Okay. Siempre sigue arrojando el hecho de que estos resultados dependen de la participación que se pueda tener en los centros urbanos. Si los centros urbanos no salen a votar el 11 de agosto por cualquier motivo, la victoria pues se la llevará en este caso Sandra Torres. Son los escenarios que se pueden deducir en base a lo que se pudo recoger
de esta encuesta. Ahora, hay otro tema aquí que me llama la atención en esta encuesta en la que dice si la segunda vuelta, en esta gráfica, perdón, si la segunda vuelta fuera hoy, ¿por quién votaría? Y es solamente para personas que manifestaron sí. Hay un 22.8% que dice que no sabe. Efectivamente, ese es otro también factor que puede afectar la balanza el 11 de agosto. Todavía hay un número de indecisos significativo que podrían de alguna forma traducirse en votos para uno o el otro. O también, este indeciso también se puede traducir en voto nulo o voto en blanco, que también, digamos, hay cierto movimiento para que las personas puedan votar de esa forma ante cierta desilusión con las personas que pudieron haber quedado en esta oportunidad. Recordemos que también todavía hay personas que creen que votar nulo tiene cierto efecto, y lo cual es pues obviamente falso, porque en la segunda vuelta electoral el voto nulo prácticamente no tiene ningún efecto, y en ese sentido, digamos, la gente todavía tiene esa noción equivocada. Pero podría manifestarse ese 22%, ya sea que signifique votos para uno o para otro candidato, o bien se puede traducir también simplemente en voto nulo o voto en blanco. Perfecto. Entonces, obviamente, este 22.8%, pues tratarán de capitalizarlo cualquiera de estos dos, en lugar que se vaya al nulo o al blanco o al abstencionismo. Bueno, aquí sí va a votar, entonces sería nulo o blanco, es tratar de capitalizarlo. Y si vemos las probabilidades, tendrían más probabilidades Yamatei de contabilizarlo, de capitalizarlo, tomando en cuenta la opinión de los candidatos. Claro, con el positivo que tiene Yamatei es muy probable que él pueda capitalizarlo, pero aquí también es muy importante, en un análisis más allá de la encuesta, es importante también ver la capacidad de movilización que tienen los partidos políticos, porque en este caso Sandra Torres es de todos conocido que tiene una capacidad de movilización en el área rural muy fuerte, y de hecho en la primera vuelta electoral fue capaz de movilizar fuertemente varios votantes desde las aldeas hasta los centros de votación. Esto fue muy evidente. Hubo también ciertas denuncias de que se estaban comprando los votos, de que se le estaba dando ciertas prebendas a quienes votaran por ella. Eso hizo también que las encuestas, por decirlo de esta forma, en la primera vuelta electoral, no hubiesen sido capaces de poder contabilizar más o menos 3 puntos porcentuales arriba que tuvo de lo que predecían las encuestas, y que se pudiera explicar por esa capacidad de maniobra en el interior que tiene Sandra Torres, y que sin duda alguna va a ser crucial en esta segunda vuelta electoral. Esa plataforma partidaria no la tiene Alejandro Yamatei, y sin duda alguna es parte de las debilidades que tiene, y que sus votantes básicamente pues tienen que llegar solos a los centros urbanos y no tienen esa capacidad. Ese también es un factor crucial que va a afectar o que puede determinar las elecciones del próximo domingo. De ahí la importancia de si esta vuelta deja de ser urbana o si el votante urbano está desencantado del sistema. Exactamente, lo que va a pasar es que pues alguien más va a tomar la decisión por el votante. Por el urbano, votante. ¿verdad? Aquí no hay vacíos, en política no hay vacíos. No, aquí siempre alguien va a ser presidente. El próximo 11 de agosto se define quién es el presidente, y cualquiera de los dos puede ser, y va a ser el que logre llevar más gente. Si la votación es urbana, según las encuestas, al menos las encuestas que ustedes tienen aquí, sería Yamatei quien sería el siguiente presidente. Si la votación deja de ser urbana, sería Sandra Torres quien se beneficiaría de esta situación. Exactamente, así es, María Dolores. Pues muchísimas gracias, Paul. ¿Algo que quisieras agregar? No, creo que estamos ya solamente a un día prácticamente, o a pocas horas de que se cierre la campaña electoral. Ya hay muy poco que hacer, y todo lo que pueda afectar esto pues va a depender mucho, como decía, de la capacidad de movilización del próximo 11 de agosto, así que a esperar a ver cuáles son los movimientos que van a hacer los candidatos. Pues muchísimas gracias, Paul, por haber tomado la llamada. A ustedes, María Dolores, hasta pronto.
Platicábamos con Paul Boteo de la Fundación Desarrollo y Libertad, que hoy dieron a conocer Libertad y Desarrollo. No sé por qué cambian los nombres. Fundación Libertad y Desarrollo, que hoy dieron a conocer esta encuesta que hizo la empresa Sid Gallup Latinoamérica, y la encuesta se realizó entre el 29 de julio y el 5 de agosto con personas mayores de edad y que estuvieran empadronados. Además, esta encuesta se hizo en 1,216 entrevistas se hicieron, y además el margen de error es de 2.8. En resumen, las personas que van a ir a votar, si las votaciones fueran hoy, en el momento en que se le preguntó, pues irían a votar un 39.5% por Yamatei, un 32.4% por Sandra Torres, el 5.3% votaría nulo y el 22.8% no sabe o no responde. Así que si estos fueran la fotografía de ese momento, pues quien ganaría por el margen de error que es superado sería el señor Yamatei. Esto dependerá de si las votaciones son urbanas o no. Lo importante es pues que usted vaya a votar, porque a final de cuentas pues se va a decidir quién va a ser el presidente de la República el próximo domingo 11 de agosto. Y quiero aprovechar para hablarte acerca de el IX, que informa que ya se cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el IX y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Queremos mejorar y para ello necesitamos de tu colaboración. Por favor, necesitamos que nos ayudes a mejorar y por eso estamos pidiendo que nos permitas conocer tu opinión sobre nuestros programas y para así saber cómo podemos ayudarte, saber quién eres tú y cómo podemos darte un mejor servicio. Así que quiero agradecerle a Walter Fer Flores, espero que ya hayas contestado nuestra encuesta, porque nos comentó que había algún problema con la imagen en YouTube y en Facebook. Y lo que me comentan en producción es que revisemos, o que a veces pasa esto cuando por el tipo de datos baja la resolución el mismo YouTube, que está automático, y entonces eso hace que baje la resolución. Habría que revisar en la configuración cuánto tiene de resolución. Y esta retroalimentación pues para nosotros es muy valiosa porque revisamos, vemos qué podemos hacer, hacemos cambios. Por ejemplo, Juan Godínez nos habló acerca de la señal en FM, ya lo reportamos, ya lo revisaron y ya quedó solucionada esta situación. Entonces, todas estas cosas y todo lo que a ti te interesa, pues nosotros nos gustaría conocerte, nos gustaría saber quién eres. Entonces, por eso te estamos pidiendo que entres a la página de Libertópolis, libertopolis.com, o que entres a la dirección bit.li y le des diagonal Liber Encuesta 19. Ahí hay una encuesta, no te va a tomar más de 5 minutos, las respuestas son anónimas. Igual, si quieres, te pueden enviar el link a tu teléfono, solo manda un WhatsApp 4585-4280 y te mandamos de inmediato la encuesta para conocerte. Así que déjanos conocerte y poder darte un mejor servicio. Y vamos a platicar con nuestro invitado ahora, Mario Archila, con quien vamos a hablar acerca de esta noticia pues que ayer se dio a conocer en cuanto a que la Corte de Constitucionalidad pues no había otorgado un amparo para pues dejar sin efecto la potestad que tendría la SAT de pedir cuentas bancarias. Pero me gustaría que pudiéramos aterrizar un poco más esta nota y cuáles son los alcances. Y para eso hemos invitado a Mario Archila, experto en temas fiscales. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, un gran gusto. ¿Cómo va todo por ahí? Pues aquí nuevamente llamándote y vamos a hacer un programa completo para entender de qué se trata esto. ¿Qué significa que la Corte de Constitucionalidad pues haya dicho que revocara la suspensión de este decreto o de la suspensión que se había dado en cuanto a
a que la SAT podía revisar cuentas bancarias? Bien, esto, para hacer un poco de la historia, en el año 2016 se le incorporan al Código Tributario algunas modificaciones y reformas y se hace todo un cambio para dentro del Código Tributario, y lo que más sonó dentro de estos cambios fue el supuesto levantamiento del secreto bancario. Y ese es el famoso artículo 30C del Código Tributario, que tenía un procedimiento por el cual SAT va ante un juez de primera instancia penal y le pide la autorización para que los bancos le trasladen la información de las cuentas y movimientos y transacciones que se hicieron a través de ellos, de X contribuyente. Y eso es básicamente lo que el artículo contenía, un procedimiento en el que pues, SAT unilateralmente, y un poco extraño el procedimiento, lo aclaro despuesito, él podía pedirle al juez esa autorización y el juez le notificaba a los bancos y los bancos tenían 8 días para poder trasladarle la información al tribunal y entregársela a SAT. Esto pues causó primero polémica en cuanto a su necesidad, en cuanto a su alcance y demás, y se plantea esta inconstitucionalidad y la Corte concede la suspensión provisional del artículo 30C y con ello suspende el procedimiento. No recuerdo la fecha de la suspensión, pero sí fue bastante reciente a la entrada en vigencia de esa norma. Entonces hemos tenido 1 año y medio quizás de suspensión de la norma, y ayer se conoció ya la sentencia definitiva en la cual la Corte declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad, y esto, dicho así fácilmente, revive ese procedimiento. Entonces voy a ver si voy entendiendo. Por un lado es un juez de instancia penal, es ante un juez de instancia penal, de primera instancia penal, a donde acude la SAT. Sí. ¿Se entera el tributario? O sea, el tributario, que es la segunda parte muy interesada, ¿se entera la contraparte? No. Y esto es la razón fundamental de la inconstitucionalidad. De nuevo, el 30C lo que tiene es un procedimiento. Y el vicio principal que tiene el procedimiento es que se realiza de manera unilateral entre SAT y el juez. No se entera la persona que está siendo investigada, que es la terminología que usaron en este artículo. Ahora, perdón. Sí. No, dime. Ok, ahora tú dijiste una palabra que cuando dijiste investiga sonaron campanas, bueno, no sonaron campanas, como que empezó a oler a quemado, como que empezó a oler así a que se quemaron algunos expedientes o se quemaron algunos archivos o algunas computadoras, y me lleva al tema de la Gerencia de Investigación Fiscal. Y entonces hay algunas declaraciones por parte del intendente jurídico que pues habla que le da vida, o que ya con esto se puede utilizar o entra en vigencia y nuevamente puede actuar la Gerencia de Investigación Fiscal. ¿Qué hay de esto y qué significa una Gerencia de Investigación Fiscal? Bien, en la Gerencia de Investigación Fiscal es lo que se denominó en medios cuando nos enteramos nosotros los ciudadanos que existía, se le denominó la oficinita. Desde mi perspectiva es una tergiversación de lo que las facultades de la administración tributaria son, y crean una especie de policía dentro de la administración tributaria con esas, uno lee,
lo primero que sucedió es que el directorio de SAT no publicó las modificaciones al reglamento interno de SAT que le da vida a esta gerencia. Entonces la gerencia era secreta, porque no se había publicado. Este es, digamos, el primer gran vicio. Entiendo que por ahí hay un par de denuncias contra la administración de ese entonces, que era la administración de Solórzano Fopa y el exministro Julio Héctor Estrada como presidente del directorio de SAT. En aquel entonces, esto es previo a esta reforma del levantamiento del secreto bancario. No lo publican y eso causa la primera molestia. Luego decretan internamente que las actuaciones de la gerencia son confidenciales. Y que entonces las personas que están siendo, entre comillas, investigadas no pueden acceder a los expedientes que se forman ahí adentro. Poco tiempo después de esto, se hace esta reforma y el artículo 30C dice que la Superintendencia de Administración Tributaria designará al o los funcionarios que harán esos requerimientos de información vía judicial. Entonces la designación va a esta oficina de gerencia de investigación fiscal. O sea, esta es la oficina designada. Esta es la oficina que haría ese requerimiento de información. Sí, ellos son los que deberían de comparecer ante el juez para pedirle al juez que le pida a los bancos la información. ¿Qué pueden hacer en base a esta modificación del Código Tributario? Es muy abierto, porque por un lado hay declaraciones del ministro de Finanzas diciendo que pues se mantendrá mucha prudencia para la solicitud de la información bancaria. Y dice hasta cuando se tengan los resultados de auditoría y se gestionarán para tener información complementaria. Cuando habla de tener mucha prudencia, a mí me preocupa muchísimo porque quiere decir que dependemos del burócrata que sea prudente o no. Y por lo general, pues esto se presta a un abuso de poder y se presta pues a muchas cosas, entre ellas la extorsión. Exactamente. Y digamos, quiero hacer énfasis que porque entiendo que mucho de la audiencia en este momento son emprendedores y empresarios. Esto es un procedimiento. Las facultades de la administración tributaria de pedir esa información las tienen desde por lo menos hace 10 años. Solo que el procedimiento requería que la persona a la que estaban auditando se enterara que se había hecho ese requerimiento a través del juez. Entonces, no es cierto que la administración tributaria no hubiera tenido acceso a la información. Lo tenía desde hace por lo menos 10 años. Y digo por lo menos porque no recuerdo exactamente cuándo se incluyó ese procedimiento de diligencias de urgencia en el código. No sé exactamente la fecha, pero ya desde por lo menos hace 10 años se podía. Había la posibilidad de solicitar la información bancaria directamente a los que estuvieran en un proceso de auditoría. Y entonces, si se negaban, podían acudir al juez para obtener la información y garantizar las resultas de esos procedimientos de auditoría. Pero todos esos son procedimientos administrativos dentro de un proceso de auditoría en el que uno está enterado de qué es la información que se está pidiendo. Y esos procedimientos de urgencia requieren que el juez le otorgue audiencia a la persona contra quien se refieren esos procesos. Este procedimiento eliminó esa parte, entonces no hay un amarre claro en cuanto a que sea como dice el ministro en esas declaraciones, que sea dentro de un proceso de auditoría y cuando la auditoría estuviera terminada. No hay un parámetro claro en la ley que identifique eso como un requisito. No hay posibilidades legales de enterarse. O
sea, este procedimiento ya lo han usado porque sí estuvo vigente unos meses y sí lo han usado y la gente se ha enterado de los procedimientos por entre chismes, solicitudes de tribunales o por pura casualidad, y se han enterado que le han pedido la información a los bancos. En algunos casos los bancos le han comunicado a sus clientes que tienen una orden judicial para trasladar la información, y ese es el disparo de la información para enterarse que SAT la está pidiendo. Entonces, el procedimiento tiene facultades unilaterales, sin posibilidades de control de la persona que está siendo supuestamente auditada. No está amarrado de manera directa a una auditoría, aunque hay un artículo, el artículo de derechos del contribuyente, en el que Luis Pedro Álvarez logró alguna enmienda y que pareciera que le cierra las posibilidades a la administración tributaria de recurrir al juez sin haber primero notificado al auditado de que estaba en un proceso de auditoría, y le tenía que comunicar que va a solicitar la información bancaria. Pero esto no es como está funcionando. Los procesos que se hicieron entre los tribunales, de los que yo conozco, eran sin auditoría, sin conocimiento de la auditoría y sin conocimiento del auditado. Entonces, y eso es la modificación que ahora está vigente de nuevo, y es, a mi juicio, demasiado peligroso pretender que una administración tributaria va a ser prudente cuando ya sabemos que la administración tributaria se ha deformado a lo largo de la historia desde su creación en el año 99, y hemos tenido, creo que llevamos de 12 superintendentes, de 12 o 13 superintendentes, si no me falla la memoria, 7 u 8 están guardando prisión. Solo antes de terminar el tiempo, porque se nos está yendo, pero si me puedes aclarar un poco esa enmienda, en qué consiste, y lo que entendí es, se hizo una enmienda para limitar el poder que tiene la SAT de pedir esta información. Sin embargo, no se está haciendo, no se está empleando, o si me puedes aclarar este dato. Pues cabalmente en el Código Tributario, el artículo 21A, si no me falla la memoria, es 21A o 21B, derechos del contribuyente, en el numeral 17, dice que al momento de requerir información, la administración tributaria tiene que plasmar en el primer requerimiento al contribuyente toda la información que le requiere. Eso es poco más o menos lo que dice el artículo. Dentro de las discusiones del Congreso, de la información que tengo, es que se colocó ese artículo como contrapeso a las facultades que estaban en el 30C, a modo que no pudiera iniciarse el procedimiento del artículo 30C, solicitar al juez la información bancaria, si primero no se le había hecho el requerimiento y se le había dado a conocer a la persona que está siendo auditada que se requería su información bancaria. Entonces está ese artículo ahí. El problema es que, de nuevo, como está en un artículo distinto, cuando uno va al 30C y dice cuáles son los requisitos de la solicitud, solo dice que debe la administración justificar, y usa un término que en esta sentencia la Corte trató de aclarar, pero no estoy muy seguro que lo haya logrado, que tiene la administración que presentarle al juez una duda razonable respecto a por qué necesita esa información, y que debe de demostrar cuál es el interés fiscal o tributario atrás de la solicitud. O sea, no es que salga, por así decirlo, a ver qué encuentra. Se supone que no, pero no dice en ningún momento el 30C que requiere ya haber iniciado una auditoría y de tener información al que requiere complementar. Le dice que tiene que demostrarle al juez que hay una duda razonable respecto a los impuestos pagados por alguien, y que lo que tiene es un interés tributario en cuanto a esa duda de falta de pago de impuestos.
y se la tiene que justificar. Entonces, se la puede justificar de varias maneras. Si les pongo un ejemplo de cosas que están haciendo, y es, toman la información del registro fiscal de vehículos y encuentran a una persona que compró un vehículo último modelo, pero dentro de los registros de la administración tributaria no le aparecen declaraciones de impuesto a la renta. Eso automáticamente genera la duda de cómo adquirió un vehículo si no ha tributado impuesto a la renta en Guatemala. Hay razones legales y hay razones ilegales para no haber declarado el impuesto a la renta. Pero pueden justificar al juez que no están requiriendo la información, que no le han iniciado un proceso de auditoría presencial a esa persona, que no le han notificado nada, simplemente le pueden justificar diciéndole: encontré que compró un vehículo de 200,000 quetzales y no tiene ninguna declaración de impuesto de la renta en los 4 años anteriores. Al juez el artículo 30C no le dice al juez que tenía que haber aplicado el 21A y requerirle a SAT que primero le notifique a la persona que está siendo auditada y le pida la información y complete la auditoría de campo, y luego, si sigue con la duda de por qué, vaya de juez. Eso no quedó del todo claro y no es así como SAT lo está aplicando. Entonces, al final lo que está pasando aquí es que se le está dando nuevamente más poder en este caso a la SAT para pues ver que poder entrar en las cuentas bancarias sin necesidad de haber una auditoría previa. Todos hablan de una auditoría, pero al final, como bien dijo el ministro de Finanzas, pues es con que se espera prudencia, mucha prudencia por parte de quienes soliciten la información, que en este caso sería la Gerencia de Investigación Fiscal. Sí, pedirle a un funcionario que tenga prudencia es el parámetro más tonto que puede haber para generar un contrapeso en una ley, ¿verdad? Totalmente, es como pedirle al tigre que sea vegetariano y seamos amigos. Exactamente. Pues muchas gracias, Mario, y te vamos a estar invitando nuevamente para hablar más sobre este tema. Un gran gusto será estar por ahí. Pues buenas noches. Igualmente. Saludos a todos. Gracias. Platicábamos con Mario Archila, experto en el tema de impuestos, en temas fiscales, y nos explicaba cuál es el alcance que tiene pues esta resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a este artículo del Código Tributario, en el cual la SAT puede solicitar información bancaria a través de un juez sin necesidad que esté enterado o haya una auditoría, sin que esté enterado el tributario, o haya una auditoría previa para solicitar esta información. Así que hay que poner mucha atención, porque es así como poco a poco vamos perdiendo el poder de decidir sobre nuestra vida, de decidir sobre lo que es nuestro y de decidir sobre nuestra propiedad. Así que pongamos atención y quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana. Estaremos transmitiendo las elecciones, la cobertura de la segunda vuelta desde las 6 de la mañana. Todo el equipo aquí de Libertópolis con ustedes, los Liberhéroes, haremos esta transmisión, pues una excelente transmisión en la cual analizaremos, haremos reportes, estaremos dando noticias, estaremos compartiendo con ustedes toda esta información e interactuando con ustedes. Así que acompáñennos. Muchísimas gracias a quienes nos mandaron sus mensajes, a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Walter Fer Flores, y muchas gracias a los demás que no logro ver. Muchísimas gracias, Carmen Contreras. Espero que estés compartiendo también nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Nos dice Pablo Pinto, espero que también compartan nuestra transmisión. Nos dice: tengo muchos años escuchándolos y los felicito por sus programas. Nunca cambien, por el bien de los buenos guatemaltecos, que los queremos mucho. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, por tan bello mensaje. También a Carmen Contreras, Mario Moreno, muchísimas gracias también por tu mensaje. Buen programa, bendiciones. Y gracias a todos quienes se comunicaron con nosotros. Luis Valdés, qué buen programa, los felicito. Muchísimas gracias a todos, gracias por compartir. Mario Sting, buen programa, amiga, te saluda Mario desde Canadá. Pues saludos hasta Canadá, un gran abrazo.
y espero que nos acompañes también en la transmisión y que compartas nuestra transmisión. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cambiar de canal, bueno, no de canal, de temática, porque seguimos aquí en la 102.1 FM, seguimos en nuestras plataformas, pero lo que cambiamos es de tema. Y ahora vamos a hablar de emprendimiento, de negocios, y para eso pues vamos a empezar con nuestro programa Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.